Muy bien, una de las expresiones que a mí me parece extraordinaria de la palabra de Dios es la gracia. Pero cuando nosotros pensamos en gracia, nosotros estamos pensando como en algo alegre, algo bueno, algo maravilloso. Sin embargo, el concepto de gracia en la Escritura es la acción libre de la soberanía de Dios para ejecutar algo en nuestras vidas. La gracia tiene como objeto solamente los seres humanos. La Escritura dice que los ángeles están deseosos de predicar, pero que a ellos no se les es permitido. ¿Quiénes son los llamados a predicar? Nosotros. Los creyentes. Ahora, cuando hablamos de predicar es hablar. Ahora, no es hablar en el culto, por si acaso. No lo tomen a pecho. Cuando decimos hablar, es comunicar la verdad de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos de la palabra de Dios, es que nosotros podemos decir qué gracia maravillosa del Señor. Por eso, cuando nosotros encontramos un lugar donde hay personas reunidas meditando la palabra de Dios, es un lugar donde Dios está haciendo el favor de comunicarnos su gracia. Estamos en una nueva ciudad. ¿Se acuerdan que Pablo, Timoteo y Silas navegaron por Asia Menor? Ahora, yo quiero que cuando ustedes piensen en Asia no piensen en China, ni en Corea, ni en Taiwán, porque no es ese lugar. Asia o la Asia Menor que habla la Escritura, si ustedes van y investigan un poquito, es lo que hoy se está en el sector de Turquía, al norte de África. Y si ustedes ven más o menos el mapa va así, acá está el mar Mediterráneo, y ellos salen de Jerusalén a Asia Menor, y Asia Menor es esto. En el primer viaje misionero, ellos navegaron por algunas ciudades, no navegaron, sino fueron y fundaron algunas iglesias. Y se acuerdan que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a Silas y a Timoteo no predicar en algunos lugares, y parece ser que fueron algunas circunstancias. No es que le haya hablado y le haya dicho, Pablo, no predique, no, así no fue. Parece que fue unas circunstancias por las cuales no pudieron escuchar la palabra. Hay algunos hermanos que hoy no están escuchando la palabra. Pudiéramos decir, el Espíritu Santo les impidió acceder a la predicación de hoy. Aunque siempre es buena la comunicación de la palabra y siempre tenemos que venir, hay un acto de responsabilidad de cada uno de nosotros. Pablo, Silas y Timoteo se desviaron del primer viaje porque ese era el propósito de ir, y se fueron un poco más lejos por unos lugares hasta pasar por Tiatira. Les quiero adelantar un poquito porque ellos pasaron por aquí y se fueron más al sur, diríamos nosotros, de acuerdo al mapa. Y ahí está un lugar que se llama Tiatira, estaba Éfeso, y Dios no les permitió predicar en esos lugares. El por qué no lo sabemos. Pero Dios no le permitió a estos hombres de Dios que querían comunicar la salvación. Pero llegaron hacia el norte de Europa, Macedonia. Y en este lugar es donde hoy se encuentran. Cuando ustedes ven el mapa, van a encontrar España de este lado, Italia de este lado, y Macedonia está donde ellos se van a encontrar. Y eso me llama la atención, porque en este lugar parece ser que no había una sinagoga. Habían judíos, habían personas que creían en el Dios del Antiguo Testamento a través de la religión judía, pero no había sinagogas. Y es algo que yo quiero que ustedes mediten, porque aunque no había un lugar donde reunirse, los creyentes saben dónde reunirse. Acá dice, para orar. Cuando usted va a Hechos 16, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el
día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad en algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Pero aquí quiero añadir algo que el jueves el diácono Jean-Lee me preguntó. Oiga, Lucas está narrando, y yo pasé por alto en la predicación pasada hacer esta aseveración, porque en este momento está Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Esta es la primera cita, diácono Yangi, donde nosotros vemos que Lucas, como narrador de la historia, nos asegura que se involucra hasta el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Antes él había investigado, no había estado con ellos, pero esta es la primera vez, no hay otra, que a partir de ahora es un compañero del apóstol Pablo. Recuerden que Lucas es un hombre que es médico y parece ser, de acuerdo a Gálatas 4, que dice que por algunas enfermedades él no pudo hacer algunas cosas en los lugares donde él estuvo, y que por esa razón llegó a Galacia. Es que Lucas va a empezar a acompañar a Pablo. Recuerden que los hombres de Dios no siempre son los más sanos, los más prósperos. Hoy en día hay una corriente diabólica que se llama la teología de la prosperidad, porque te venden la idea de que si tú eres cristiano no te enfermas, tu economía va bien y tienes para comprar casa, carros, yate y todo lo que tú quieras. ¿Y por qué es diabólica? Porque el Señor Jesús lo que le aseguró a sus apóstoles es sufrimiento predicando el Evangelio, persecución predicando el Evangelio. No serían mendigos, pero muchos padecen necesidad por causa del egoísmo de los hermanos que ellos mismos han instruido, pero que ellos no quieren muchas veces sostener. Mucho del ministerio de Pablo fue a causa de su propia fortuna, de su propia casa y de personas que Dios puso con muy buenos ingresos, como hoy lo veremos, para sostener la iglesia. La palabra del Señor en este momento nos dice, no había un lugar para reunirse, pero los creyentes sabían que tenían que reunirse. Hoy vemos una paradoja. Este lugar tiene una dirección, carrera 8H 163B08. Está en Google Maps, está en Waze, está en el Facebook, en todas las redes sociales. Los hermanos saben cómo llegar, pero no llegan en su mayoría. Se quedan en sus casas, en sus trabajos, se quedan en otras cosas. Desde los inicios, queridos hermanos, siempre que hayan creyentes, hay un altar donde Dios está siendo adorado. ¿Usted quiere saber dónde es una iglesia bíblica? Es donde hay un altar, donde el centro es la palabra de Dios. No son las personas. El culto no es en favor de las personas. El culto es en favor de nuestro Dios, que bendice a esas personas. Y no debemos olvidar que esto sucedió desde Génesis capítulo 2. Yo no sé si ustedes me quieren acompañar. Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2 y 3. Génesis 2, versículos 1, 2 y 3. Y esto es muy importante. ¿Qué les he dicho? Que todo lugar donde se reúnen los creyentes, se reúnen para glorificar a Dios bajo su palabra. Alguien me va a decir, en Génesis no estaba escrita todavía la Biblia, pero pongamos atención. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ajá, ¿sí me están poniendo atención?
Muy bien, es que escucho como pequeñas voces. No son pequeños diablos, no se preocupen. Pero hay murmuradores. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, en este texto se pueden inferir algunas cosas. ¿Qué es lo primero que inferimos? Que Dios determinó un día de reposo. ¿Qué significa reposo? Que no hay que hacer nada. Quietud, contemplación, admiración. Ahora, no es una contemplación y admiración como el yoga o como las meditaciones orientales. No, así no es. Es una contemplación de lo que Dios hizo, de la obra que hizo. ¿Quiénes llegan por primera vez a este día? Aquellos que fueron creados al final de toda la creación, en el sexto día, Adán y Eva. Ellos fueron creados al finalizar de la tarde. Tanto así que parece ser que ellos no alcanzaron a consumar su matrimonio. Simplemente Dios durmió al hombre, el hombre se durmió, le quitó una costilla, le hizo cirugía, le trajo a la mujer y él despertó y dijo: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso algunas son duras con uno. Eso es maravilloso. Y estas dos personas, los dos primeros seres humanos, fueron invitados al día del Señor. ¿Y qué es lo que contemplaron? Contemplaron todo lo que Dios hizo por su palabra. Es que la palabra de Dios es poderosa. Y algo extraordinario de este texto es que todo lo que Dios dice en Génesis 1, Él lo habló, lo pronunció y todo se hizo conforme Él quiso. Ahora, Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra nos dice que Cristo estaba presente en este día. Y Colosenses capítulo 2 nos dice que en Él reposa toda la deidad. Es que el día de reposo sin Cristo no tendría sentido, no tendría significado. Una fe sin Cristo es una fe religiosa, mentirosa. Y no debemos olvidar, mis amados hermanos, que el día de reposo es un día de contemplación, de adoración, bajo la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que tiene que afectar al ser humano? Su razón, su inteligencia. Yo no te puedo decir a ti, si tú me dices: pastor, estoy enfermo, me acaban de diagnosticar un cáncer, cree que está sano. Eso es locura. La Biblia en ningún lugar nos dice eso. O: pastor, me quebré, cree en fe que todo va a estar bien. No, estás quebrado, pero tu fe está en el Señor. Muchas personas quiebran por malas decisiones. Otras personas quiebran porque hay una situación en toda una sociedad que llevan a quebrar un sistema económico. Hay otros que por una desgracia pierden toda su economía, porque las riquezas son inciertas. Hoy tenemos y mañana no tenemos. Yo conocí un pastor que él tenía su casa, su trabajo, y un día solamente le sirvió de fiador a su hermano biológico, que le iba muy bien, tenía una empresa. Y en poco tiempo, este hermano quebró, no pagó, se había endeudado terriblemente, y vinieron por este pastor, por su casa, por su carro, por todo lo que él tenía. Posteriormente él se divorcia. Nosotros no servimos. La Biblia dice que no debemos ponernos de fiadores de nadie, y menos con las bendiciones que Dios nos dio para nosotros administrar.
Todo esto, ¿por qué yo les digo? Porque Deuteronomio 5, versículos 12 al 15 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar. Yo tengo en el calendario y yo tengo que apartar un día. No es el día de la familia, no es el día de descanso, no es el día de paseo, no es el día del cine, no es el día del almuerzo, no es el día de mercar, es el día de contemplar y adorar y servir a nuestro Dios. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque el trabajo es bendición. Dios antes del pecado envió al hombre a trabajar, mas el 7º día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú. ¿Cómo dice? Ninguna obra. O sea, si hoy tiene un compromiso más tarde y la prédica se demora, no se preocupen, cancelen, porque se ríen, es verdad. Acá dice, ninguna obra harás. Pero fíjense quiénes no harán. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Bueno, los que tienen hijos e hijas, pero acá el Señor es específico. Dice, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Oigan, miren aquí, más adelante, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque hay algunos que dicen, ay, yo quiero ir a una iglesia donde el culto sea a las 6 de la mañana, a las 7 me voy ya a descansar. Ya tengo el día para mí. Y los que duermen hasta tarde quisieran el culto a las 6 de la tarde. Acá dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Estoy leyendo mis apuntes, no es intencional con los que no han venido, porque algunos dicen, pastor, es que como no he ido, me está tirando la piedra. Queridos hermanos, una manera de predicar el evangelio es cuando usted sale de su casa y todos sus vecinos ven que, oigan, ustedes saben quiénes son los que madrugan en domingo. Solo hay 2 tipos de personas que madrugan en domingo: los cristianos que van para su iglesia y los impíos que salen de alguna taberna, trasnochados, que no saben ni cómo van a llegar. Muchos que dijeron, estoy viajando, y salen de algún motel también. Queridos hermanos, miren, es el día del Señor. Miren, en nuestra ciudad particularmente, si uno espera salir a última hora, ¿qué pasa? Trancones. Pero si usted se dispone y sale temprano el domingo, esas calles están vacías. Y saben, van a encontrar alcohólicos y cristianos saliendo para sus iglesias. Hoy tenemos que considerar, mis amados hermanos, los que creen y le creen a Dios guardan su día. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué será el día de reposo? Sí, porque hoy en día tenemos un fenómeno. Ya las iglesias no tienen altares. ¿Cómo son las iglesias de hoy en día? Ivoncito, ¿usted cómo piensa que son esas iglesias de hoy en día? ¿Se ha visto alguna? ¿Cómo son? Un circo, muy bien. ¿Cómo es un circo? Donde hay un payaso que está al frente, haciendo micadas y haciendo payasadas para que el mundo se ría. Escasamente sacan la palabra. Sacan todos los libros de psicología y todos los libros, no porque los libros de psicología sean malos, sino porque como la psicología de hoy en día es humanista, entonces necesitan que su audiencia se vaya bien, con buen ánimo, y le pegan a esos temas. Dios es el que pone los temas. Hoy nos pone un tema maravilloso. ¿Saben cuál es ese tema? El día de reposo. Ese es el título de la predicación. El día de reposo. ¿Y qué será en el día de reposo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tenemos que hacer?
Adorar a Dios. Sí, adorar a Dios, eso es excelente, pero ¿cómo adoramos a Dios? Congregando. Ok, nos congregamos. Muy bien, ¿para qué? Para que el pastor nos anime. ¿Para qué nos congregamos? Para adorar a Dios. Sí, para adorar a Dios, pero o sea, nosotros nos presentamos y adoramos y decimos, aquí estamos, ahora Dios va a hablar. ¿Cómo habla Dios? A través de la predicación. No hay otra. Acá podemos poner una obra de teatro, un gran show. Eso nos va a distraer. Eso hace el mundo, los grandes cines, los grandes estadios, los grandes coliseos, donde se presentan los conciertos, los grandes cantantes. Eso es dopamina y oxitocina a nuestra mente, pero sin razón, sin salvación. Este texto nos va a presentar Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Llegan a una ciudad que el Espíritu Santo les guió. Y aunque aquí no se dice predicación, dice que ellos hablaban en el lugar donde estaban reunidos los que tenían temor de Dios. Ahora, es que la predicación es hablar, es un mensaje de oratoria con un texto. Recuerden que aquí lo único que tenían ellos era el Antiguo Testamento. ¿Y saben cuál es la razón fundamental que usted tiene que entender hoy? Que el culto a Dios es a través de la palabra de Dios. Porque el hombre tiene un pequeñísimo problema frente a Dios después de que el hombre cayó. Quedó muerto, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. O sea, el problema del hombre no son sus emociones, no es su realidad económica, no son ni siquiera las transgresiones que él ha hecho. El problema del hombre es su rebelión contra Dios. Él tiene un problema del corazón. Voy a hacer un ejemplo. Si uno tiene un problema y uno conoce a un cristiano, uno le dice, ore para que el problema se me quite. Bueno, si el problema es la mujer, ahí sí está difícil. Queridos hermanos, cuando uno ve un problema en enfermedad, en la economía, en el carácter, uno que dice cuando tiene un amigo cristiano, ore para que mi mamá se cure, ore para que mi hijo salga de la adicción, ore para que nosotros salgamos de esta mala racha. Pero ¿qué dice la Escritura? Debemos orar por las personas que están. Nosotros debemos ser esos bomberos para ir a apagarle sus incendios, porque hay algunos que son fenomenalmente misericordiosos con los familiares. Tienen un incendio en la casa y corren, dejan todo y van para allá. Así sea el día del Señor. Yo les hago una pregunta y a todos nos ha pasado. A mí me pasó hace un año que tuve una situación muy fuerte con Raquel. Y unos 2 años atrás estuvimos con Juan David, que estaba también hospitalizado. La pregunta es, ¿qué dice Romanos 8:28? ¿Cómo dice Romanos 8:28, queridos hermanos? Es un texto que queríamos saber. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no son algunas cosas, o sea, las cosas buenas que llamamos, las cosas malas que llamamos. Pablo, Silas y Timoteo, cuando estaban al norte de Asia Menor, ellos querían predicar el Evangelio y el Espíritu Santo le impidió predicar, y parece ser que fue una enfermedad que le dio a Pablo. O sea, ustedes se imaginan, el predicador está enfermo. Una cosa es que Pablo predique posiblemente, y otra cosa es que Silas o Timoteo estuvieran predicando ahí. Y aunque la palabra es poderosa, no importa quién la diga, siempre Dios usa la forma de comunicar y los dones y talentos y habilidades que Dios le ha dado a los que llama a hacerlo. ¿O no es así? ¿Para qué? Para tratar con el problema del hombre. Este texto de Hechos 16, del 11 al 13, nos dice
que acá estas personas habían sido bendecidas por Dios. Estas personas habían sido bendecidas por Dios. ¿De qué manera sabemos que habían sido bendecidas por Dios? Porque tenían dinero, tenían posición social, tenían religión, pero tenían un pequeñísimo problema: no tenían a Cristo. Muchos de ustedes les puede estar pasando eso. Puede tener una buena vida, le puede estar yendo bien, puede estar tranquilo, pero puede tener un grave problema: no tiene a Cristo. Hechos 16, 11, 12 y 13 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el siguiente día a Neápolis, y de allí a Filipos. Esta ciudad es muy importante porque vamos a tener una iglesia en Filipos. ¿Cómo se funda una iglesia en Filipos? Guiados por el Espíritu Santo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Se acuerdan que en los versículos pasados una visión le avisó a Pablo: vaya para Macedonia? ¿Por qué? Porque él vio un hombre de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hablar es predicar. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Saben quiénes están atentos a la palabra del Señor? Los que el Espíritu Santo obra en su corazón. El problema del hombre es nuestra rebeldía. Nosotros no queremos escuchar a Dios. Nosotros queremos escuchar: te va a ir bien, el Señor te bendice. Y usted dice amén, amén, amén. Pero si uno le dice: estás pecando, el Señor te maldice, usted dice: toco madera, toco madera. Cancelo esas palabras. ¿Por qué razón? Porque venimos aquí a veces de manera religiosa. Y solo la predicación, mis amados hermanos, es la que puede llegar a lo profundo de nuestro ser para que nosotros cambiemos nuestra narrativa. Estos versículos nos comunican el obrar de Dios en el día de reposo, lo que hace su palabra, entendiendo que solo la predicación por la palabra de Dios es la que convierte, transforma, fortalece. ¿Cuántos de nosotros nos vemos decepcionados al espejo? Venimos aquí, cantamos, oramos, ofrendamos, y seguimos siendo las mismas malas personas, no siquiera mañana, sino a las 2 horas de haber salido del culto, al minuto que estamos saliendo del culto. El problema del hombre es el corazón, que entienda que está delante de Dios todos los días de su vida. No es solamente acá en la iglesia, no es solamente cuando se predica, no es solamente cuando se canta, es cada día de nuestra vida. Ezequiel 36, versículo 24 en adelante. Dios prometió a través de su profeta recoger hombres y mujeres que tenían este problema. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y si usted quiere comenzar por un buen lado, ¿sabe por qué usted no ha cambiado? Porque usted ama sus inmundicias, ama sus ídolos. Está aferrado de tal manera que no le interesa cambiar. Y cuando el Señor le dice, cambia, usted dice, no quiero. Porque usted quiere que Dios lo quiera así y a pesar de lo que es. Y yo les quiero decir, solo Dios por su palabra nos puede hacer entender que estamos mal, que estamos defectuosos, que sin Cristo somos personas que manifestamos en nuestras bocas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, malas intenciones, como dice aquí el profeta, inmundicias, y nos inclinamos a ídolos, ídolos como el amor al dinero, al placer, al bienestar, y eso es lo que a veces buscamos. Versículo 26, os daré un corazón nuevo
Querido hermano, hermana que me escuchas, si estás aquí y crees en Cristo, estás aquí porque tienes un corazón nuevo. No amas lo que ama el mundo. Hoy tienes que despertar de ese letargo. Necesitas un corazón nuevo si no amas las cosas de Dios, si no amas la palabra de Dios, si no amas un culto racional a Dios. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. Yo les pregunto, ¿me están poniendo atención? Si usted tiene un corazón nuevo, ¿qué desea su corazón? Ser llenado. Cumplir la ley de Dios, hacer la voluntad de Dios. Les pregunto esto porque es así como somos esposos para los varones, y las mujeres, ¿cómo son esposas a la luz de la palabra? ¿Cómo son padres a la luz de la palabra? ¿Yo cómo le puedo decir a mi hijo que amo y temo de Dios si el domingo me voy de parranda o de paseo? O por pereza, por física pereza, me quedo. ¿Quién de ustedes, si lo convocan a su trabajo a primera hora con el jefe, usted dice, no, es que estoy cansado, uy, que me espere? ¿Se atrevería? Pues acá en la iglesia está más que el jefe, está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas. Y el Señor dice que aquel que ha nacido de nuevo tiene un corazón nuevo, un espíritu nuevo. El Espíritu de Dios, para que ande en sus estatutos, guarde sus preceptos, los ponga por obra. Y solo así, queridos hermanos, seremos felices. La Biblia nos manifiesta que es por la predicación de la palabra que nos lleva al arrepentimiento. Por la predicación de la palabra nos cambia de posición. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Miren, este es uno de los libros. Yo cuando llegué al Evangelio, el libro que me enamoró del Señor, de su iglesia, fue Efesios. Porque yo entendí, después de muchos años de darme látigo, que la salvación es por gracia y no por obras. Yo siempre fui de los hombres religiosos, muy católico romano, muy de procesiones, muy de vírgenes, muy de ayunos, muy de castigarse. Yo era de darme con la correa en la espalda, porque yo me sentía pecador. Yo era de ponerme de rodillas en arrocitos para orar, porque yo decía, a mí me enseñaron eso, que tenía que atormentar el cuerpo. En las procesiones a los ídolos falsos me ponía alrededor de las estatuas donde la gente más apretaba. Perú y Lima, sobre todo en tiempos de religiosidad, no salen 10 personas ni 20 personas, salen 5,000, 10,000 personas salían en mis tiempos tras un ídolo. Y cuando usted se ponía cerca de la cuerda, usted sentía la presión de eso, y uno pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero oh tristeza, pasaba eso y seguía siendo el mismo miserable pecador. Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo Dios? Muy bien. Versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios tomó una decisión antes de crear el mundo. Le duele a quien le duele, eso dice el texto. Versículo 5: ¿por qué? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo un hijo de Dios puede amar la palabra de Dios. La Biblia dice: deleítate. Es que la Biblia no es una regla. Yo salgo aburrido porque es que ya mi vida es mala y quieren que obedezca. Versículo 6: ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual fuimos, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Amados hermanos, en el día de reposo, por eso el centro es la palabra de Dios, porque la predicación de la palabra es lo único que Dios dejó para su pueblo y para salvar a los que va a añadir a su pueblo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿cómo se fundó la palabra en Tesalónica? Piensen. Vuelvo y leo a ver si me entienden. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, lo que creéis. Miren, queridos hermanos, el problema del hombre es su corazón, porque después de la caída, su entendimiento, su voluntad y sus razones están en contra de Dios. Usted quiere saber cómo ser esposo, padre, miembro de la iglesia, miembro de esta sociedad y agradar a Dios, tiene que instruirse en la palabra de Dios. La Biblia no dice lean la palabra, dicen mediten, escudriñen. A eso venimos aquí. Yo qué tal leerla solamente de Facebook. Miren, Pablo llegó, viajó, le comunicó y hubo una mujer rica que los convirtió. Entonces cualquiera diría, wow, Pablo va a vivir muy bien a partir de ahora. No, ese no es el mensaje. El mensaje es en el día de reposo. Los creyentes que no tenían un lugar en Filipos se reunían, y esto es un río a las afueras de la ciudad. Ustedes se imaginan que toda la ciudad de Filipos posiblemente no era como Bogotá, pero pensemos que sea solo como Chía o como Cajicá, que es una gran ciudad, o Mosquera. Salgan todos los creyentes y váyanse a las afueras de la ciudad. No había Transmilenio, no había taxi, no había bus, pero todos llegaban. Ninguno tenía pereza, ninguno decía, es que yo trabajo toda la semana. No, es que tú trabajas, yo trabajo. Tú me has preguntado si yo trabajo. Tú me has preguntado a qué hora me levanto para estar aquí. Porque dicen, no, pastor, pero como acá en la iglesia usted vive. Pero pregúnteme ayer a qué hora se fueron los hermanos después de alistar la iglesia. ¿Y a qué hora me levanté hoy junto con mi familia? Amados hermanos, Hebreos 4:2 dice, porque en verdad a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó para no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Saben por qué muchos salen aburridos de estos cultos? Porque no entienden la palabra. O porque entendiéndola, deciden rebelarse contra Dios y contra sus mensajeros. Los que buscan al Señor reciben el Espíritu Santo. Los que buscan al Señor han sido regenerados porque Cristo mora en su corazón. Y eso, ¿qué ha pasado? Les ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un deseo. Quiero más, quiero que me enseñen más, quiero que mi vida sea transformada. Quiero que alguien me corrija, me vigile, quiero crecer para agradar al Señor. Solo le pregunto acá a los varones. Cuando usted conoció a su amada de hoy en día, ¿qué hacía para buscarla? ¿Se ponía más bonito? ¿Hablaba más bonito? ¿Buscaba platica donde no tenía para llevarla aunque sea a comer un helado, un dulce? ¿La quería deslumbrar o no es así? Queridos hermanos, este es amor por Dios. Yo no he visto a ningún sinvergüenza hablar como sinvergüenza, queriendo enamorar a una buena mujer de Dios. Los que buscan al Señor reciben al Espíritu Santo, solo así Cristo mora en su corazón
Y esto no es una emoción. Esto no es una emoción. Estos son razones. Porque el poder de Dios ha renovado su mente. Porque miren, queridos hermanos, si su mente no es cambiada, si su cerebro no es masajeado, ¿ustedes saben que nuestro cerebro tiene que ser masajeado? Oigan, no me digan que no sabían eso. No, cuando usted entiende algo, nuestro cerebro funciona con electricidad. ¡Zum! Y uno dice, la entendí. Ahora sí sé. Y en cuanto usted entiende algo, usted tiene que tomar decisiones. Si usted entiende hoy que Dios mora en su corazón, que usted es de Dios, su vida tiene que cambiar, su forma de cómo percibe el mundo, cómo habla, cómo vive, cómo toma sus decisiones, en quién confía y cuál es su esperanza. Recuerden que esto es lo que dijo el mismo Señor Jesús, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ustedes son testigos o son falsos testigos? Porque los verdaderos testigos de Dios son los creyentes que hablan, piensan, toman decisiones y viven para el Señor. Según de Timoteo 4:2, Pablo le dice a su hijo Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque sí es que hay hombres y mujeres tercos y rebeldes. Yo les pregunto, solo así de pasadita, ¿qué prefieren? ¿Más tiempo de alabanza o más tiempo de predicación? Un silencio. Pastor, ya va a ser la 1. Y estoy apenas en el punto 1. Sí, Sí, claro. en el día de reposo, ese es el título, predicamos. Día de reposo. Es que en el día de reposo no venimos a hacer guachafitas. No pasamos a que pasen, que me den testimonios. Porque a veces el testimonio es mi... y lo que yo creo. Yo he tenido temor, mi esposa, Dios la sanó, pero yo tengo temor de decir que Dios obró un milagro, porque los médicos me decían, solo un milagro la saca. ¿Qué están haciendo los médicos? Nada. ¿Y cómo se sanó? Cuando los médicos no hicieron nada y Dios hizo todo. Yo lo creo, pero no lo puedo dar como un testimonio porque así se acierta. Yo no lo sé. Ella salió de la UCI con un dictamen, perdió los campos periféricos, no ve a los lados. 3 meses después le hicieron exámenes, y la neurooptómetra le dijo, señora, no sabemos, pero usted está viendo por sus campos periféricos. Si uno dice, Dios sana. Pero es que yo no me voy a predicar ni a mí, ni a mi esposa, ni lo que Dios hizo en nosotros. Lo que predicamos es la palabra del Señor. Dios sana, sí sana. Dios bendice, bendice. Dios cuida de nosotros, claro que cuida de nosotros. Dios transforma, nos transforma. Porque hemos recibido el poder de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Con paciencia. Y esto sí es con paciencia. Porque es que algunos tienen conciencia de teflón, no se les pega. Tienen un antiadherente que yo quisiera ir con algo y rayar para que algo se les pegue. 1 Timoteo 4, versículos 13 al 15, entre tanto voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Ustedes quieren crecer? Pues escuchen la palabra, lean la palabra, mediten la palabra. Pero a veces lo único alimento que ustedes tienen es lo que hoy reciben. Porque mañana despiertan con música, todo el día con música, con chistes, con series, con novelas.
Y es como los niños alimentados con golosinas y con mecato. Llegan al médico, está desnutrido. Tiene medio vida, pero está desnutrido. ¿Cómo vas a cambiar así si te alimentas con chitos y con basura y dejas de lado lo que sí te cambia en la palabra de Dios? El martes tenemos en la iglesia estudio de teología. El miércoles estamos conociendo nuestra fe. El jueves presencialmente estudio de la palabra. Y el domingo nos reunimos. Y cada uno de nosotros debería hacer su devocional diario. En el día de reposo, por eso se predica, queridos hermanos. ¿Qué más se hace en el día de reposo? Creer. Hechos 16, 14, Señor. Punto 2, creer. Porque solo hay dos tipos de seres humanos: los creyentes y los no creyentes, o salvos y no salvos, píos e impíos. Los que están en la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Dejemos de justificaciones. Yo conozco testimonios de personas que dicen ser cristianas, pero ¿por qué no vuelven en la iglesia? Porque es que en la iglesia no hay amor. Porque es que el pastor pecó. Oiga, ¿qué dice la Biblia cuando peca tu hermano? Así sea tu pastor, acábalo, destrúyelo. ¿Qué días escuchaba un curita dando un consejo matrimonial? Decía: no busques en la vida de tu marido si no quieres separarte de él. Es de esos curitas que cuentan chistes, obviamente. Hay buenos curas, no quiero decir que no. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios indaga en nuestra vida para transformarnos. Hay solo dos tipos de personas: los que creen y los que no creen. Dejemos de justificarnos para no congregarnos, a no ser que estés postrado en una cama y no tengas cómo ir a la iglesia. Nuestro deber es ir a la iglesia. Hechos 2, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Todos los que recibieron al Espíritu Santo con poder, que empezaron a entender el significado de nuestra vida es Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Busca el reino de Dios y su justicia. El resto de cosas, si son necesarias, serán añadidas. Dios a muchos creyentes no les dará éxito en sus proyectos, porque sus proyectos posiblemente destruirán su vida de fe, su carácter cristiano y su constancia y servicio en la iglesia. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo les pregunto de verdad, Jenicita, ¿usted por qué está aquí? Ok. ¿Y quién la trajo o usted se vino solita? Pero yo pensé que Dios la había añadido. Ahí parte toda nuestra historia. Ahí parte toda nuestra historia. Acá dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, comiendo en las casas. Juntos ellos comían con alegría, con sencillez. Alababan a Dios y teniendo el favor con todos el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben qué dice mal la Escritura? Que en la iglesia del Señor en estos tiempos habían amos cristianos y esclavos cristianos. Y el esclavo cristiano decía: ya soy igual al amo. ¿Y saben qué Dios manda a decir a través de Pablo a Timoteo? Que exhorte a esos hermanos a decirles que no. Que al contrario, somos iguales en salvación, en dignidad para con Dios. Pero en este mundo habrán ricos y habrán pobres. Unos tendrán y los otros no tendrán. ¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros? Ser mayordomos para Dios. En el día del Señor se predica, porque Dios está en medio de la reunión de sus hijos. ¿Cómo lo sabemos, Nancita, que está Dios aquí reunido con nosotros?
Porque de pronto alguno pensará, es que no lo veo. Oiga, pero yo sí lo escucho. ¿Cómo lo escuchamos, Nancita? A través de la palabra. Muy bien, a través de la palabra. Y cuando yo estoy atento a la palabra, estoy mostrando que soy un adorador. Dense cuenta que el mundo compite de esa manera. ¿Cómo el mundo seduce a nuestros hijos? Series, películas, deportes, música. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Queridos hermanos, nuestra vida solo tiene un propósito: servir donde Dios nos ha puesto. Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios demanda de sus hijos, queridos hermanos, adorarle. Ahora, no es adorar virtualmente. ¿Cómo se adora? Presencialmente. Miren, la paternidad virtual no funciona. ¿El amor virtual funciona? ¿Usted qué piensa, Lorena? ¿Sí? Usted en su casa, él en su casa y se ven por WhatsApp, videollamada, ¿así funciona? ¿Tal vez? No, eso no funciona. Es que nosotros fuimos diseñados para relacionarnos unos con otros. Queridos hermanos, miren, si quieren vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Porque Dios en su casa, en su iglesia, va a reunir a un prójimo que tienen que estrechar lazos, que tienen que crecer para amarse, perdonarse, sostenerse. Y ese grupo de hermanos se presenta entendiendo esto racionalmente. Así que, hermanos, os recuerdo por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Explica el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. Yo no sé si Pablo estaba pensando en el 2023, en aquellos que buscan las iglesias virtualmente. Por una emergencia yo la puedo usar. Tuve que salir de viaje porque no puedo estar en la iglesia por alguna razón que me impide estar. O porque tengo una enfermedad infectocontagiosa y no quiero dañar a mis hermanos. O no puedo porque estoy conectado a un aparato. O me imposibilita porque no puedo transportarme. Pero acá dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. Ustedes tienen que entender, queridos hermanos. Si no entienden, su corazón está dañado. Y si su corazón está dañado, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del ser, de la persona, su intelecto, su voluntad y sus emociones están dañadas y necesitan ser lavadas, limpiadas. Porque aquel que su entendimiento ha sido sanado, ¿qué dice la Escritura? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les pregunto, si usted tuviera una entrevista hoy con Dios, usted le diría: Señor, ¿estoy bien? ¿Me ves bien? O le diría: Señor, perdóname. Porque inmediatamente delante del Señor sabemos que hay muchas cosas que hay que mejorar. Nuestro texto nos manifiesta el poder de la palabra de Dios y cómo Dios usa la palabra. Usó a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas a partir de este momento para hacer una sola cosa: predicar. Su palabra abre el corazón, y cuando abre el corazón, Dios hace algo maravilloso: salva, te rescata de ti mismo,
te lava, te limpia, te purifica y te muestra un camino muchísimo mejor. Un camino donde tú entiendes que el problema que tú tenías era tu corazón, que estaba en rebeldía con Dios. Vamos a Hechos 16, el texto. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuán maravilloso es ver toda la gracia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de los versículos anteriores? Pablo, Silas y Timoteo pasaron por unos lugares donde el Espíritu Santo no les predicó, no pudieron predicar. El Espíritu Santo le dijo, no prediquen. Y si no se predicaron, no hubieron salvos. Y si ustedes van al mapa, hay algo particular en ese mapa. Está la ciudad de Tiatira. Pero Dios va a salvar a una persona de Tiatira, que no estaba en Tiatira y que se encontraba en Macedonia. Una mujer que no tenía ninguna necesidad de nada. Era la mujer empoderada de hoy en día. Trabajo asegurado, riqueza asegurada, salud asegurada, familia asegurada. Porque algunos piensan que venimos a la iglesia porque tenemos alguna necesidad. Y si hay una necesidad de ser transformados de nuestra falsa religión y de nuestros ídolos. Y ese era el caso de Lidia. Lidia entendía algo de Dios. Estaba aquí, en este lugar, al río con otras mujeres. Y Dios obra en su corazón. Porque no importa qué tan bueno sea el orador. No importa si el orador sube la voz, baja la voz, si te hace estremecer. Pero si Dios no obra, si Dios no cambia tu corazón, tú seguirás bien viviendo en esa enemistad, en esa rebeldía contra Dios. Lo sabemos porque el texto lo dice. Ella era vendedora de púrpura. La púrpura era el color de los reyes, de los emperadores. Se teñía la tela con pisotear unos gusanillos pequeñitos que había que conseguir montones. Era supremamente caro, era el negocio del momento. Queridos hermanos, si usted me está entendiendo, lea su palabra, escuche la palabra, deje sus adicciones a otras cosas. Quiere cambiar, ponga su vida en las manos de Dios. Eso no es algo místico. Es como, ay Señor, hoy sí me comprometo, me consagro a ti. Pero si tú sigues con tu vida, sin estudiarla, sin meditarla, sin cuestionar si eres agradable ante Dios, estás siendo solamente un vil fariseo, religioso, idólatra. El problema del hombre es su corazón, que es enemigo de Dios, que presenta argumentos para no adorar, para no servir, para no vivir para Dios, aún para reclamar al Señor y decirle, ámame así, no puedo cambiar. Es que tú no puedes cambiar, yo no puedo cambiar. El que nos cambia es Dios con su palabra. Esta mujer Lidia, exitosa, con religión, adinerada, no tenía ninguna necesidad material, con una inmensa casa, con familia, con esclavos. Es la más necesitada de todos y es traída a los pies del Señor para dar testimonio del poder de la predicación. Solo Dios nos puede consagrar, solo Dios nos puede apartar, solo Dios nos puede traer, solo Dios nos da ese sacudón y nos dice,
Oiga, todos mis sueños eran en contra de ti. En el día de reposo se predica, se cree. Punto 3, se pertenece. Miren, queridos hermanos, creer en Dios es tomar juramento por Dios. Es estar convencido por aquel que no solamente enamora el corazón, te cambia el entendimiento, te dice, yo soy soldado de Cristo. Te hace decir y te convence desde lo más profundo de tu corazón. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a abrir sus casas para predicar? Para atender a 4 hombres que llegaban, posiblemente con muchas necesidades, porque estos hombres andaban en fe, y Dios pone a las personas que ganan supremamente bien para sostener a hombres de Dios que hacen la obra de Dios. Dios envió a predicar a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Miren toda esa... Ustedes ven todos estos personajes en un solo lugar. Y uno de ellos solamente estaba predicando, Pablo. Por una persona que abrirá su iglesia, su casa para la iglesia de Filipos, de los filipenses. Pablo posteriormente escribirá esta iglesia. Dios nos envió a predicar para abrir el corazón de los que serán parte de su familia, de su reino, para saber que solo vivimos para Él en adoración y servicio. Deuteronomio capítulo 5, versículos 8 al 11. ¿Ustedes saben qué hay en Deuteronomio 5 del 8 al 11? La ley de Dios, la repetición de la ley. Siempre hablamos de Éxodo 20, hoy quise hablar de Deuteronomio 5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cómo aborrece la gente cuando hace una representación de Dios? Gracias a Dios nos vamos a esos lugares donde hay ídolos levantados, porque hay personas que sacrifican el honor de Dios sencillamente por decir, es que voy a acompañar a un ser querido. Es tan querido más que Dios. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo hacer los mandamientos de Dios si no lee la palabra de Dios? ¿Cómo tomar decisiones según Dios si no lees la palabra de Dios? Si no la meditas. Quien es salvado entenderá. Quien es salvado, su mente es cambiada. Su emocionador es cambiado. ¿Saben cómo es cambiado? Escucha la palabra de Dios y empiezan. ¿Sí han visto aquellos que miden los decibeles del ruido? Suben los decibeles de la música y es una locura. Así deben ser nuestras emociones frente a la palabra del Señor. Dios demanda de nosotros lealtad y absoluta sujeción, obediencia, rendición. Esto no es un juego, mis hermanos. Jesús lo dijo de esta manera. Si quieren, busquen en la Biblia, yo los espero. Mateo 10:37. El primero que le encuentre, invita al almuerzo. No, mentira. Mateo 10:37, que es lo más seguro que me hagan encontrarlo a mí primero. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
¿Usted se imagina? Si uno tiene hijos impíos, ¿saben cuándo lo invitarán a uno a almorzar? En domingo, al mejor restaurante de la ciudad. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hoy los quiero invitar de todo corazón. Renuncien a todos sus proyectos. A todos. Ahora, eso no significa dejar de trabajar, ni de ser esposo, ni esposa, no. Lo que yo les voy a invitar es que primero busquen el reino de Dios y su justicia, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los preserve a la salvación. Dios busca por su palabra a los que va a salvar del mundo y de la condenación. Queridos hermanos, en el centro de una verdadera adoración es Dios el que está en ese altar. La adoración resulta verdadera cuando se conjugan dos elementos esenciales: la revelación de Dios y la respuesta de Dios. Señor, ¿cómo me encuentro? Si tú te vas al espejo y te miras a través de tus ojos, ay, yo soy un buen esposo, soy un buen padre, un buen ciudadano, estoy haciéndolo bien. Si no, mira el de la esquina, ese que está robando. O mira a la fulanita, esa es una adúltera. O mira al borrachín de la esquina. No, yo lo estoy haciendo bien. Repito, Dios busca por su palabra a los que va a salvar del mundo y de la condenación. En el centro de toda verdadera adoración está Dios mismo por su palabra. La adoración verdadera solo resulta cuando hay dos elementos esenciales: la revelación, la palabra es la revelación de Dios, por la cual Dios se manifiesta al ser humano y le da entendimiento por el obrar del poder de su Espíritu Santo, del Verbo encarnado. ¿Cuál es la respuesta? El obrar de Dios en nuestro corazón. Cuando el hombre dice: yo creo, yo pertenezco, yo me comprometo, porque Dios no quiere títeres. Dios está buscando adoradores de verdad, en espíritu y en verdad, que con pasión digan: en verdad, yo no he podido cambiar, llevo asistiendo a la iglesia 10, 20 años y soy la misma cosita que va al tacho de la basura. ¿Cómo cambiar? Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hoy tú y yo estamos aquí no porque tengamos una neurona más, es por gracia y misericordia del que todo lo puede. Y si me estás entendiendo las palabras que digo, es porque Dios ha abierto tu corazón, tu entendimiento, para que hoy decidas morir al mundo. Porque sin Cristo solo eres aborrecible a Dios, escoria, leña para el infierno. Pero en Cristo tendrás novedad de vida. Solo si has nacido de nuevo, te pasará lo que le pasó a Lidia. Lidia dice en Hechos 16:15, y cuando fue bautizada y su familia, ella tomó juramento por Dios. El bautizo no salva. El que salva es Dios, pero el que se quiere comprometer con su iglesia, con el proyecto de vida. Oiga, y Lidia llevó una iglesia multitudinaria, ¿cierto? Es la primera creyente en Filipos. Pablo, ¿dónde voy? No hay iglesia.
casa, mi familia. Y los compromete. Tito 3:5 no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Mateo 22, 37, 40. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A dónde yo quiero ir? Lidia es llamada por Dios poderosamente por la palabra de Dios. Ella cree. Y su decisión es jurarse por el reino de Dios. No va a buscar una iglesia. En Filipos no la había. Abre su casa. Le ruega a 4 hombres adultos que se queden. ¿Saben qué significa eso? Darle de desayunar, almorzar, comer, dormir. Ellos se van a quedar días. Van a fundar una iglesia. Eso es un presupuesto inmenso. Queridos hermanos, el bautismo no salva. El bautismo es una evidencia de tu pertenencia a Dios, de su iglesia, y alguien que quiere testificar: soy de Cristo. Lidia se rinde ante Dios, ofrece su casa para el servicio a Dios, se rinde ante el evangelio, ante sus siervos. Dice: mi casa es lugar donde Dios va a prolongar su obra. Hoy tú que me escuchas, seguirás viviendo para el infierno, para tus propios deseos, para tus propios proyectos. Hoy será el día donde tú puedas decir que eres tan valiente como esta mujer, y que puedas pararte y decir: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, quédense conmigo, yo lo sustento, sigan predicando. Cuando creemos en el Señor, vamos a aborrecer todo lo que éramos en el pasado y desearemos en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra conciencia, ser fieles al Señor, unirnos a la familia de Dios. Deseamos vivir todos los días, cada día para Dios, donde Dios está cambiando nuestro corazón, nuestra mente, para agradarle a Él, solo a Él, para que su gloria sea manifiesta en nuestra vida. ¿Cuánto sería lo valioso para nosotros entender esto? Y hoy congregarnos para lo mejor y no para lo peor. Cada hombre de Dios dio su vida para que nosotros hoy tengamos vida, porque es el ejemplo que Cristo dio. Todos renunciaron a su vida y a su pequeña congregación que les dio. A ellos se consagraron, ahí sirvieron, allí vivieron, y muchos de ellos allí murieron. Que Cristo siempre sea glorificado. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Una vez más, Señor, clamamos a ti. Una vez más, Señor, clamamos que no escondas tu rostro de nuestros pecados. Y Señor, bendice este lugar con hijos tuyos que te amen, que quieran hacer su obra, tu obra, no su obra, no nuestra obra, no nuestros proyectos, sino tus proyectos. Que con gozo nos podamos reunir en este día para adorarte,
Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti y así tomar decisiones para bendecir nuestra vida cada día hasta el día que nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.